Este detalle pues ya está casi acabado. Le metí Prismacolor tanto en las texturas, pero también por ejemplo en el cielo le metí pasadas de celestes, ¿verdad? Dos celestes. Un poquito de detalle en las nubes. Tampoco se trata de hacerlo súper realista, pero pues bueno, para que no se viera el tono del cartón, pues también le metí ahí algo de tonos claros, ¿verdad? Blanco y el celeste más clarito que tienen, que se llama azul nube, Cloud Blue 1023. Eso también jala muy bien como para dar ahí unos tonos claros pero no completamente blancos. Y bueno, también si se fijan ya detallé un poquito de esta textura de ladrillo. Aquí estamos viéndolo de frente, como lo trabajamos. A lo mejor le pudiera dar más detalle, pero tampoco quería complicarlo demasiado. Y luego en este plano vertical, que se perspectiva al fondo, pues también lo detallé, pero ya más o menos como mediación dejé de detallarlo. Simplemente marqué las hileras de ladrillo hacia el fondo con una línea. Le voy a acercar un poquito. Una línea pues así como no sé, como que la apretaba y la soltaba, a veces intermitente, a veces continua, para que se siga viendo un poquito de esa textura, pues como no sé si la palabra sea natural, pero pues me estoy imaginando como que estos ladrillos no son tan perfectos, ¿no? Entonces para seguir como generando ese tipo de detalle específico de ladrillo. Ahora si fuera un material un poquito más liso, pues tal vez así haría la línea así continua y con mayor precisión, pero pues también puede ser así, ¿verdad? O sea, no quiere decir que no se valga. Y por ejemplo, ya acá también tengo ladrillo, pero ahí ya nada más puse las hileras, ¿verdad? Pues coincidían donde topaba esta línea con, o sea, viene desde acá, ¿no? Aquí fui donde determiné la proporción y luego las fugué hacia el punto de fuga, obviamente, y ahí donde topaban con este otro muro que está al fondo, pues ahí también como que le daba la vuelta, ¿no? Como pura regla T. Estas pues van referenciadas al centro del círculo, ¿verdad? Pues van ahí. Estas líneas las hice con un color negro, obviamente con la punta afilada, y también de este aro, o este arco, perdón, también fugué hacia el punto de fuga que está aquí, fugué hacia, digamos, hacia adentro, ¿no? Aquí también le agregué algo de Prismacolor como para resaltar un poquito el color, digamos, la parte iluminada, y hacia abajo pues lo fui como degradando, o sea, aquí está casi el puro primer tono que puse. ¿Me explico? El rosa que utilicé ahí. Todavía le faltan algunos detalles, ¿verdad? Pero reforzamos algunos colores. Esto también lo reforcé, o sea, tenía un fondo morado, aquí le agregué azul para que se hiciera un morado más oscuro, inclusive hasta algo de negro. Estoy hablando de Prismacolor, ¿ok? Recuerden que el proceso era fondear con el plumón y luego con el Prismacolor pues mejorábamos la visual de ese material o esa superficie. Y si se fijan pues hay como degradados, ¿verdad? Ahí hay como que tonos, o sea, aquí también reforcé el vértice, ¿verdad? O la arista, perdón, del volumen, y fui degradándolo hacia un morado que también integré ahí. Ahorita pues voy a darle el detalle que estamos realizando aquí en clase, pero tal vez no alcance a acabarlo, entonces para que sepan más o menos el proceso. Este árbol que está lejano, está atrás, no sé si en nuestro detalle hay un árbol así, bueno, no hay, pero pues lo apliqué como lo practicamos en la lámina anterior, ¿verdad? Con garabato y bueno, como ya el papel oscurece los colores, pues ahora le agregué luces, ¿verdad? Le agregué estas partes claras con un verde claro y también sombras con el azul o con un verde oscuro, ¿ok? Y el tronco, para que luzca enfrente de esta pared de ladrillo que tengo al fondo, pues lo puse casi negro, ¿verdad? O sea, prácticamente negro, para que se separe un poquito del fondo, que es un poquito más claro. ¿Me explico? Obviamente la sombra proyectada, por ahí les pasé en el grupo. Si no están en mi grupo, pues se las puedo pasar a la maestra, o si alguien me lo pide, se los puedo pasar
pues un mensaje directo, ¿no? Para que tengan la referencia de las sombras. Obviamente la sombra de los árboles no la tenía, pero más o menos le intuí dónde quedaría, ¿no? O sea, viene con cierta inclinación, esta es la sombra de este árbol grande y por acá queda la sombra del árbol chiquito. Este cristal quedó en penumbra, entonces prácticamente dejé un detalle como este. O sea, aquí no quedaron estos claros porque pues está dentro de un hueco, ¿no? Y pues bueno, matizar, ¿verdad? Por ejemplo, este mismo volumen es naranja, pero aquí le puse un poquito de naranja con el Prismacolor para que resaltara un poquito más. Noten cómo los colores se apagan un poquito cuando los ponen sobre el papel craft, entonces necesitamos hacer que vuelvan a saltar, ¿verdad? Fíjense la diferencia de esta lámina con esta, ¿verdad? O sea, se ve más vibrante el color. Entonces, todo lo que se ve así como más vibrante es porque tiene algo de Prismacolor, ¿ok? Entonces, ahorita es lo que vamos a hacer. Este detalle del árbol, pues lo voy a replicar acá, ¿verdad? O sea, aquí, pues, repliqué, aprovecho la mancha que ya hice, pero si notan, son como esos patrones, así como talloncitos cortos de un color claro y también color oscuro, ¿verdad? Ahí hay azules, hay verdes oscuros. ¿Me explico? Para lograr que se vea una textura pues más cercana, ¿verdad? A diferencia de esta que es solo como el garabato, ¿verdad? Está más cerradito la textura. ¿Me explico? Sí. Entonces vamos como detallando de mejor manera. Aquí lo voy a agregar otra vez otro zoom. Fíjense ahí en la plantita, en nuestro detalle pues nada más hay dos de estos. Pueden agregar más, ¿verdad? Para que haga ahí como una ambientación, pero fíjense cómo pues le metí Prismacolor, ¿verdad? O sea, generé como esa sombra que se van metiendo, las pencas se van juntando al centro y ahí se sombrea un poquito con azul oscuro o con negro inclusive, para que se haga todavía más profundo. Y también una sombra, digamos, en el lado posterior a la luz, ¿verdad? Otra cosa que quiero detallar es la textura que le estoy metiendo ahí al pasto, aunque sea la parte iluminada, como quiera le metí unos verdecitos oscuros y un verde claro, ¿verdad? Que estoy usando para darle un énfasis a la textura. Acá también, a ver, lo voy a alejar un poco. En esta parte de la piedra, en nuestro detalle no tenemos esto, ahorita lo vamos a agregar. Pero aquí, por ejemplo, aproveché el tono del papel. Si notan, no está tan distinto el tono de la piedra, o sea, del papel con el tono final de la piedra. Entonces, ¿qué le agregué? Pues algunas sombritas con un café medio y algunas luces pues con un tono crema o un tono claro, ¿verdad? Podría ser el blanco si quieren, pero siento que salta mucho el blanco, no se vería como el blanco de la fuente. Entonces, ahí uno va, digamos, viendo y checando qué es lo que necesita. Igual esta textura pues es un concreto, yo me imagino que es como un concreto, pues le di una pasada, ¿verdad? Con grises, por eso les pedía la caja 72, porque ya trae 3, 4 grises que bien podemos aprovechar. En algunos le metí el oscuro, o sea, si la luz viene de esta dirección, pues le metí el oscuro hacia acá, ¿verdad? Y que quedara claro con el tono que quedó. Si recuerdan, le puse un fondo con Cool Gray 1, ¿verdad? Entonces, fíjense la diferencia de tonalidad, o sea, algunos tienen el claro, o sea, lo aclaré hacia acá y dejé el fondo, y en otros puse la sombra y lo dejé el fondo. ¿Me explico? O sea, si voy a ponerle un tonito más oscuro, pues lo degrado hacia el lado de la luz, y si voy a poner un tono claro, pues lo degrado hacia el lado de la sombra. Que también podría combinarlos, no sé si en alguno, por ejemplo, combiné los dos, un tono oscuro y un tono claro, y pues se cruzaron. ¿Me explico? Y si notan, pues no está completamente saturado, y todavía alcanzo a ver algo de la textura del papel. ¿Me explico? ¿Sí? Bueno, pues yo creo que con esa introducción podemos empezar a detallar el que estábamos haciendo aquí en clase. A ver. Vamos a continuar. Por ejemplo, tengo estos detalles aquí, pues bueno, necesitaría primero marcar la textura del ladrillo. Igual y ahorita avanzo lo que corresponda y hacemos una pausa y luego ya detallo algo del ladrillo,
pero pues sería como lo vimos en el ejemplo, ¿verdad? O sea, marcar las hileras, a lo mejor en este plano puedo proporcionarlo, o sea, sacar cuántas hileras me cabrían y luego ya perspectivarlas y luego prolongarlas hacia este otro plano que tengo al fondo, ¿verdad? Nuestro detalle está un poquito más sencillo, entonces creo que eso facilita y podemos avanzar un poco más. Voy a empezar con el detalle de las piedras perspectivadas, ¿ok? Entonces, vamos a tener esta parte que va a ser otro jardín, pero va a tener ahí unas huellas de piedra. Entonces voy a trazar, mejor con la escuadra. Voy a trazar unas líneas de referencia. No tienen que estar alineadas a estas que ya tengo aquí, pero pues si quiero aprovecharlas, pues también puede ser, ¿verdad? Hacer unas líneas así aleatorias que ahorita me van a servir como... Y esto sería lo mismo en una pared, ¿eh? O sea, no confundan de que, no, es que en el piso es distinto a la pared. O sea, si esto yo lo volteo, pues esto podría ser una pared. ¿Me explico? Un plano vertical. Pero bueno, es un piso. Pero pues todo está referenciado al punto de fuga, entonces vamos a aprovechar. Si no se ve me dicen, porque no tengo tanta... O sea, no me doy cuenta si estoy enfocando bien el dibujo. Pues necesito esas referencias. Ahí ya tengo una línea horizontal, pero voy a poner otras más bien, para generar ahí una retícula perspectivada, pero no tan regular como la que tengo acá en el piso de concreto, ¿verdad? Y no lo voy a llenar todo de piedras, nada más quiero ahí unas referencias. Entonces ya puedo ver ahí distintos rectángulos y cuadros medio perspectivados. ¿Sí se nota? Sí. Voy a acercarle un poquito más. Ahorita que cambie de lugar, pues me recuerdan. Entonces yo me puedo adaptar y ahí poner la piedra. Y si se fijan, tienen una sección como más alargada en el sentido horizontal, ¿ok? Muy diferente sería que yo hiciera una piedra de frente, como que esta se percibe que se va abriendo, ¿ok? Entonces vamos a poner otras, no tienen que ser así tan redondas, pueden ser así cuadraditas. Me adapto un poco a la forma que me dio la retícula, pero pues también les digo, no tiene que estar tan fiel a esa forma. Voy a dejar espacios que después voy a rellenar con una textura de pasto. Y pues también irle variando los tamaños creo que puede ser una buena solución. ¿Me explico? ¿Cómo parece que se van abriendo hacia acá? Estos están al centro y estos se van abriendo hacia acá. ¿Okay? Entonces ya teniendo eso, pues ahora sí fondeo. Voy a bordearlas y pues aquí me va a servir bastante el tono del papel, ¿verdad? Solo voy a hacer un pedazo para no tardarme todo el rato en este detalle. Recuerden también que el trazo sea fino, o sea que realmente sea trazo, línea de trazo, no lo remarquen mucho. Y por ejemplo aquí continuaba la sombra de esta macetera que tenemos aquí. Recuerden que pues ahí en vez de poner gris como lo estaba haciendo acá en el concreto, pues mejor uso un verde oscuro para que pues tenga ahí como una coherencia, ¿no? Con esa textura o ese material, que a veces va a ser material, no va a ser pues pasto. Bueno, ya saben que hacia acá continuaría. Lo voy a dejar pendiente porque si no pues me puedo tardar mucho, ¿no? O sea, desgraciadamente pues sí, como hicimos el detalle a escala grande,
pues sí toma su tiempo, ¿verdad? Yo hace rato le estuve dando detalle a la lámina que ahorita les mostré como 2 o 3 horas y ya lo tenía avanzado, entonces pues sí requiere ahí algo de atención y de pues enfoque, ¿no? O sea, para hacerlo bien. Entonces pues la sugerencia es esa, ¿verdad? Enfóquense y disfrútenlo. Bueno, ya tenemos eso. Aquí va a pasar una sombra proyectada, entonces pues esa zona, en vez de ponerle el gris, le voy a poner mejor este verdecito oscuro. También va a sombrear partes de las piedras, entonces ahorita pudiera enfatizarlas ahí en esa sombra en la piedra, y como la piedra es un volumen, pues ya no se va a ver recto como vendría aquí en el piso, sino que ahí va a ser una pequeña curva. Va a tener un tonito café, entonces vamos a meterle una sombra cafecita, pero también que se vea como que se abulta un poquito la piedra, por eso le hice como esa curvita. ¿Me explico? Ok, ahora vamos a resolver la sombra del árbol que quedaría por acá, ¿verdad? O sea, este árbol está muy grande, entonces tal vez su sombra se extendería por acá y a lo mejor también por aquí se vería algo de esa tonalidad. A ver, como había usado como el Cool Gray 4 para la sombra proyectada, entonces bueno, ustedes pueden hacer un trazo previo, ¿verdad? Para que sepan dónde. Yo más o menos ya tengo aquí calculado dónde, entonces voy a hacer un patrón. No se va a ver muy extensa porque recuerden que estamos en ese plano perspectivado, ¿verdad? Entonces voy a lo mejor hasta llega hasta la fuente, pero no, ahí la voy a cortar, y aquí pues viene inclinado hacia donde está la base del árbol, ¿verdad? Nada más que aquí hace un quiebre, viene así, se trepa a la banquita y luego ya llega. Entonces aquí se va, lo voy a extender un poquito más, así un patrón irregular, no tiene que ser muy dibujada porque pues la forma del árbol no es regular. Se va a perder ahí el detalle de este piquito de esta sombra, pero pues se juntan, ¿verdad? O sea, es parte de este detalle de sombra. Y ahí eso era lo que me faltaba de sombra. Y bueno, faltan las sombras de estos magueyes, aquí más o menos, y son como picos, pues vamos a ponerle como esos piquitos, saldrían en esa parte, ¿verdad? No es una sombra muy extensa porque la planta no es muy grande, y también pues bueno, va a ser el mismo color, ahorita lo voy a tener que separar, ¿verdad? De alguna manera tengo que separar el tono del maguey, de hecho me voy a pasar a eso. Ya acá voy a resolver la sombra del ¿cómo se llama? Del árbol. Y aquí va a tener otras pencas que están como hacia el frente, entonces se van a ver cortitas. Las estoy delineando, por decirlo de alguna manera. Pero que sea una línea sutil, ¿verdad? O sea, que no se note mucho, para después rellenar como esas partes inferiores y que se vea como una profundidad, o sea, como que la sombra se empieza a concentrar en esa parte inferior de cada penquita y empezamos a generar un volumen, ¿verdad? ¿Por qué usé el azul? Porque el verde ya es un verde oscuro y ya tiene mucho azul, entonces pues si quiero que se haga un verde todavía más oscuro, pues le agrego azul a esa mezcla, ¿verdad? ¿Me expliqué? Y ahorita como que le voy a agregar Prismacolor, ¿verdad? Y lo mismo podría hacer acá en la sombra de este árbol. Pues si quiero sombras todavía más profundas, ay, bueno, no se ve, perdón. Díganme si no se ve. Yo quiero sombras más profundas, pues también puedo usar el azul para generarlas ahí encima, ¿verdad? Bueno, ok, estamos. Bueno, ya que tengo como la sombra proyectada, entonces ya ahora sí ya pudiera meterle detalle a este concreto, a estas piedras, al árbol,
¿verdad? O sea, ya está todo fondeado. Aquí todavía esto como que se ve muy plano, entonces creo que necesitaría tal vez matizar más estas texturas. Entonces, pues vamos a darle con el color, ¿verdad? Para empezar a ver ese detalle. Por ejemplo, a ver, creo que aquí me falta una sombrita, que sería aquí, pasaría por ahí atrás. Déjenme checo la referencia. Esto, pues bueno, hice ahí algo de trampilla, ¿verdad? Hice las sombras con un software. Las resolví con el software. ¿A dónde está? Ustedes son el grupo 44. ¿Sí se las pasé o no? Sí. Ah, no se fue. Sí, aquí hay como una sombrita que bueno, no se va a notar porque tengo esa rama o ese montoncito de hojas, pero pues bueno, ahí se tendría que ver como una línea, ¿no? Que cae. Ahí no se ve. Aquí estoy en ese detallito. Entonces le voy a agregar un tono de naranja un poquito más vibrante. Entonces ahí me doy cuenta como si agrego el Prismacolor, pues puedo lograr tonalidades más claras, ¿verdad? El papel, como ya les había mencionado, pues absorbe bastante de esta brillantez de los colores o vibrancia. Entonces vamos a buscar recuperarla, ¿ok? Igual los troncos pues van a ser todavía más oscuros. Yo había puesto ahí un tono base, pero no quiere decir que así va a quedar, ¿verdad? Entonces, pues aquí esto me va revelando un poquito de lo que necesito, digamos, mejorar en mi detalle. Ahora, esa es la única parte que va a quedar iluminada. Aquí, bueno, tengo otro quiebre. Seguramente va a venir con la misma inclinación. Aquí venía así, esta misma, aquí viene así, y aquí también. Pues este borde también va a ir, digamos, claro, y luego acá abajo voy a tener sombra, ¿verdad? Es como una barda que está ahí, pues bueno, no se aprecia porque se sale de la perspectiva, pero ahorita ya en la imagen se ve un poquito más iluminada esa parte. Y esto, pues todo esto está en la sombra. Entonces voy a agregarle algo de sombra. La voy a reforzar con este color, una sombra proyectada. Aquí también esa esquinita, pues es un detallito mínimo, pero si no lo pongo va a hacer falta después, entonces de una vez lo pongo. Y esta sombrita pues la refuerzo. Y aquí esto debería continuar hacia acá. O sea, todo este plano está sombreado. Y este también, ¿verdad? O sea, todo esto también tiene sombra. Acá también. Pues vamos a ponerle algo de este tono para que se empiece a oscurecer, porque no le había puesto este color. Entonces se va sumando el tono a los naranjas que ya tenía abajo, ¿verdad? Y otra cosa que les había mencionado, me gusta hacer el trazo con el color blanco porque todavía se nota un poquito aunque pase el plumón encima. Entonces, pues yo creo que les recomendaría que también lo trazaran así, ¿verdad? Que lo hayan trazado así. Obviamente acá también necesito pues matizar, ¿verdad? O sea, los colores no quedan tan precisos con el fondo. A veces sí, no estoy diciendo que no. Y a veces algunas superficies pudieran quedar con la pasada de plumón y funcionaría, pero hay otras que no, ¿verdad? Hay otras cosas que necesito detallar más. No sé, esta pieza que... Vamos a matizar. Voy a agarrar un tono, pues es un tono café rojizo, ¿verdad? Por decirlo simple. Lo aplico aquí y me doy cuenta que no se nota mucho, pero lo voy a seguir utilizando para emparejar el color.
Aquí abajo pues tal vez pudiera también generar 3 tonos, ¿verdad? Un tono, otro tono y otro tono. Entonces tal vez ahí me convenga incorporar otro café. Este está mejor. Son tonos claros, o sea, me refiero suaves, perdón, no son claros, sino suaves. Aquí a lo mejor también le enfatizo un poquito el vértice, o la arista, perdón, y la voy degradando hacia atrás y lo combino un poquito con los dos colores que acabo de aplicar, ¿verdad? O sea, que no se vea tan café como este. A este también le voy a poner un poquito de este, pero primero lo saturo con este otro color, o sea, esa superficie, ese voladito que propusimos en esa parte, vamos a oscurecerlo. Si no queda tan oscuro, porque ahí se hace como un rinconcito, pues sí le podemos meter algo de negro, ¿eh? O sea, no quiere decir que no pueda usar el negro, pero vamos a ir, digamos, poco a poco. Igual acá tengo otra arista del volumen. Las aristas pues vamos a procurar oscurecerlas de cierta manera para generar ese quiebre que alcanzamos a percibir. Y a partir de esa arista hacia atrás lo empiezo a degradar. Recuerden también que les había mencionado que casi todos son degradados, entonces tenemos que practicarlo cada vez más. O sea, cada lámina vamos a estar haciéndolo. Ahorita pues tengo ahí todo lo del tronco del árbol, las ramas como estorbándome un poquito, entonces pues tengo que interrumpirlo, pero bueno, ahorita que defina el árbol pues tal vez eso ya se vaya ahí como acomodando de mejor manera para que quede bien definido ese detalle. Ahora pues tal vez en este rincón también, entonces a lo mejor dejo más clara esta parte. Y acá también le agrego un poquito de sombra, ¿no? Les había dicho, se hace como un rinconcito, entonces vamos a, digamos, a denotarlo, ¿verdad? O sea, que se vea más oscurito esta parte. Esta arista también es otra arista, pero ahora va hacia el otro lado. Y pasadas así muy suaves, ¿verdad? Pareciera que lo estoy oscureciendo mucho, que estoy poniendo mucho color, pero realmente no, porque pues este papel ya tiene un tono y aparte ya le agregué otro tono con el color de plumón que le puse. Entonces vamos nada más a dejar como la parte central de ese volumen como más clara con el fondo que tenía, y lo voy a matizar un poquito con este otro color. Son 2 tonos de café, ¿verdad? Bueno, es como siena, se llama. Y este otro es el dark brown, o sea, café oscuro. Y entonces, pues, esos colores se van integrando al fondo, ¿verdad? O sea, es lo que quería realmente mostrarles, ¿no? Que ya tener el fondo, o sea, ya les había mencionado que, o sea, es como la base del color. Obviamente si yo hubiera puesto un morado cambiaría bastante cómo se ven estos colores, ¿verdad? Pero como están cercanos, pues como que encajan muy bien y puedo seguir como el detalle. Ahora, ya aquí otra vez se perdió un poquito ese quiebre, ¿no? Tenemos ahí aquí tengo otro café más oscuro. Vamos a calarlo, si se ve más oscurito, entonces a lo mejor le puedo dar una pasada de este café más oscuro. Pero pues los colores que había puesto antes ayudan bastante. Matizo con el otro color rojizo. Se baja, o sea, baja un poquito la intensidad o la oscuridad del color, pero pues me está sirviendo como para ahí diferenciarlos. Si quiero que quede más oscuro, no es que no lo hallo, no sé dónde quedó el negro. Ya está muy chiquito. Pues a lo mejor pudiera ser que eligiera como este borde y le meto un poquito de negro ahí entre los tonos.
O sea, todavía queda mucho espacio, digamos, no está sobresaturada la textura, entonces puedo incorporar estos colores a través de capas suaves para lograr, digamos, oscurecerlos, ¿verdad? O combinarlos, no siempre es oscurecerlos, sino combinarlos. Entonces, por eso les sugiero que no se vayan directo a ponerle mucha presión al color. Ok, entonces ya tenemos ahí. Bueno, me faltó este otro, entonces vamos a darle ahí rápido esta pasadita. Ay, no me acuerdo cuál era, creo que era este. Ahora aquí voy a tener otra vez ese detalle de la arista, de ese volumen, que pues necesito que se vea más marcado ese quiebre, ¿no? Entonces, pues a lo mejor aquí incorporo este otro, que es un café todavía más oscuro, para que sí se note ahora sí la arista, y lo voy degradando hacia atrás, pero nada más como una línea, digamos, o un tono lineal, o un degradado lineal, más bien creo que es la descripción más fiel a lo que estoy haciendo. Un degradado, o sea, estoy marcándolo más sobre esa vertical, pero hacia el otro lado lo voy soltando un poquito para que vaya pintando cada vez menos y se marque o se note más este quiebre, ¿no? La arista del volumen. ¿Ok? Bueno, vamos a enfocarnos a esta parte para que vaya quedando. Por ejemplo, tengo ese árbol enfrente, ¿no? Voy a agarrar un tono verde claro. Como ya tengo un verde de base y es pues medio, ahora vamos a darle con un verde clarito. Tengo creo que dos opciones o tres. Bueno, pues hasta puedo combinarlos, ¿no? Estos tres, pues vamos a ver este cómo se ve. Pues sí destaca, entonces puedo seguir con este. Y voy a hacer estos tallones, ¿verdad? O sea, son unos tallones como le doy una cierta forma ovalada. Y pues los voy a hacer en todas direcciones. Me voy a enfocar en la parte superior, que es donde estaría la luz, y estoy representando las luces que tendría el árbol, ¿verdad? En la parte sombreada también puedo meter uno que otro, ¿verdad? Para que no quede tan densa la sombra. Y pues de repente los amontono, de repente los separo, los saco, les cambio la dirección. Digo, se pueden ir hasta el detalle de que se vean así bien definidas las hojas, pero creo que no es la intención de este curso como llegar a tanto detalle, sino que se perciba la perspectiva, se perciba un espacio arquitectónico. Digo, lo puedo densificar, pero también ahorita voy a meter otras sombras intermedias ahí. Entonces, aquí sí, pues ya no estoy con el garabato, sino que estoy haciendo estos tallones sobre el papel y pues también se incorporan un poquito a ese fondo que puse, ¿verdad? O sea, por eso también, pues, si recuerdan, interrumpí el relleno del fondo, que era como ese naranja, y puse el árbol, o lo dibujé para que esto me ayudara, ¿verdad?, al momento de estarlo definiendo como ahorita. Entonces, pues voy viendo dónde necesito más detalle o dónde se empalman varios detalles, ¿no? Tenía el detalle de la sombra y tenía el detalle de este follaje, ¿verdad?, que como está en primer plano, pues tengo que hacerlo así. O sea, que se vea pues eso, detalle, ¿no? O sea, eso también me da la idea de profundidad en la escena. ¿Me explico? Entonces, como ovalitos o círculos, como ustedes quieran, yo creo que la hoja la percibo más ovalada, ¿verdad? Como una forma más ovalada. Digo, aquí estoy haciendo un árbol así como genérico, ¿verdad? No estoy pensando de que es un mezquite, es un nogal, lo que ustedes quieran. Si quieren hacer uno así en específico, pues chéquense cómo lo dibujarían, ¿verdad? Cómo harían las hojas. Pero también a veces es mucho el ruido de tantas hojas que pues no es necesario ni siquiera detallarlas tanto. Entonces ahí más o menos ya se ve algo de volumen. Puedo irme a un verde oscuro.
tal vez un azul índigo, y voy a hacer lo mismo pero en la parte de la sombra, o inclusive en estas partes claras, pues también voy a incorporar algunas de estas sombras. Ahorita estoy con el verde oscuro. También voy a poner estos tallones en la sombra y en las partes iluminadas, ¿verdad? O sea, ya les había comentado que aunque tengamos la parte iluminada no significa que ahí no pudiera haber sombra, ¿verdad? O sea, cada hojita recibe y capta luz y también genera sombra, entonces pues tiene lógica que aquí en la parte sombreada e iluminada también existan estas sombras, pero pues noto más detalle. Y ahora me voy a un tono más oscuro, estoy agarrando el azul índigo, por lo mismo de que ya hay algo de verde ahí abajo, y todavía profundizo un poco más estas texturas que pues notaría, ¿verdad? Ahora, al borde, por ejemplo en estos bordes inferiores o exteriores, ¿verdad? Pues también puedo agregar algunos de estos patrones de hoja para que no se vea tan continuo como quedaría, no sé, como esta manchita que vemos por aquí, ¿verdad? Entonces con esta voy rompiendo un poquito esa continuidad y logro todavía profundizar un poco más. Digo, esto lo pudiera densificar tanto que se viera bastante textura, pero creo que ahí funciona, ¿no? Ya se ve como textura, que es lo que queríamos, ¿ok? Bueno, el tronco pues es oscuro, entonces voy a agarrar un café oscuro. Yo lo había puesto con un café muy clarito, pero no me arrepentí, entonces voy a meter estos tronquitos más oscuros, estas ramas, ¿verdad? Porque también les había hablado de que las mismas ramas le generan sombra, ¿verdad? Al tronco, entonces pues vamos a oscurecerlo un poquito más, sobre todo las ramas que están cercanas a, las ramas que están cercanas a las hojas. Y tal vez ya acá en la parte baja, donde está el tronco más grande, pues ahí ya tal vez pueda dejar zonas un poquito más claras para lograr que se vea pues algo de iluminación, ¿no? O textura en el tronquito. Pero pues ahorita como quiera también le voy a dar más detalle. Recuerden también que pues las ramitas se van adelgazando conforme van subiendo, ¿verdad? Entonces por eso necesitaba tener trabajado un poquito el fondo para ya después intervenirlo con esto, ¿verdad? Pero pues como dijimos, tal vez hasta negras se van a ver, sobre todo estas que están así como cercanas al al follaje, ¿verdad? Y pues de preferencia que ya por ejemplo donde se ensancha aquí, donde es una línea, así básicamente una línea, pues también le hago una línea con la punta boleada del Prismacolor. Pero ya acá donde se ensancha a lo mejor ya puedo empezar a generar una textura que a mí me gusta hacerla como estos patrones medio curvos transversales de lado a lado. A veces los dejo cortos, a veces los continúo, a veces inclusive le cambio la dirección, unos van hacia arriba y otros hacia abajo, para hacer una especie de cambio en la dirección de la rama. Para entender que van hacia el frente o hacia atrás. Y los espacios que quedan claros, o digamos con el tono café que puse de base, pues sería una sombra intermedia, ¿no? de esa textura o corteza dura del tronquito, que inclusive ahorita le podemos agregar algunas luces, ¿verdad? Tendría lógica que alguna, como hay huecos en las ramas, en las hojas, pues también puede haber alguna luz que penetre y se alcance a percibir. Entonces vamos a agregarle un pequeño detalle de iluminación en alguna partecita. Bueno, este está muy claro, pero no encontré uno más adecuado. A ver, ¿había sacado un café ahorita? No. Bueno, hasta aquí vamos bien. ¿Hay alguna duda, algún comentario? Ok, vamos a la plantita. Digo, esto es parte de, ¿no? No solo es vegetación, pero
pues ya vean cómo se va armando eso, ¿verdad? Ya se va acercando un poquito a lo que les mostraba hace rato. Entonces es irle dando más detalle. El detalle este de las plantas se fue perdiendo, se nota un poco, pero pues voy a necesitar reforzarlo. Entonces voy a agarrar tal vez mi verde oscuro y voy a hacer lo mismo, ¿verdad? O sea, voy a reforzar, no, tiene que ser con el azul. Ya está muy oscuro el verde que hice con el plumón, entonces voy a reforzar un poquito esta profundidad entre penca y penca, haciéndole un degradado, o sea, más oscurito, más concentrado el azul en la parte inferior, y hacia arriba, digamos hacia el pico, lo voy a ir soltando para generar ese degradado. Entonces se van a ir revelando estas penquitas, y ahorita le vamos a agregar luces, ¿verdad? Déjenle como el borde claro también, no lleguen el degradado hasta la parte superior, sino que vamos a pensar en tridimensión, y pues la parte que está más libre, digamos, pues se va a ir como iluminando. Y pues bueno, también pues podrían tener una referencia, ¿verdad? No está prohibido, y siempre fue la indicación principal. Ahora, con el negro también puedo profundizar un poquito algunas sombras para que se vean más al frente o más atrás los mismos elementos de la penca. Entonces así vamos logrando como esa iluminación, ya ahí se alcanza a ver. ¿Ok? Déjenme, necesito conectar la cámara, se me va a apagar. Un segundo. Ahí está. Ok. Y bueno, lo mismo, le voy a agregar una luz en la parte superior. Y también otro matiz, un verde un poquito más azulado, que se combine ahí un poquito con los verdes o azules que ya puse en el fondo, ¿verdad? Entonces, el tono del papel, el fondo con el Charpak o el plumón, influye bastante para saber cuánta cantidad, o no saber, sino darte cuenta cuánta cantidad de color necesitas. ¿Me explico? Vean cómo se vio, cómo se van juntando al centro de esas pencas. ¿Ok? Y bueno, por ejemplo, aquí tengo otro maguey que yo creo que ya ahorita mejor lo dejo pendiente, ya vimos cómo, pero vamos a darle detalle al pasto que está ahí debajo de esos magueyes o en ese jardincito. Entonces ya trabajé algo de la sombra, o sea, ya le había puesto algo de sombra, pero vamos a reforzarla, y también pues está muy cercano al observador, entonces creo que convendría que empezáramos a meter así como una texturita, ¿verdad? En las partes, digamos, que están claras o iluminadas, sin que sea un color muy oscuro. O sea, ahorita nada más estoy como marcando esta textura en esas zonas libres, y en la parte sombreada, o sea, donde está la sombra proyectada de estos magueyes, pues ahora sí con un tono más oscuro, pero a base de la textura. Aquí pues va a quedar pendiente, pero sí voy a marcar su sombra. Aquí es la sombra proyectada del árbol. Entonces eso también va agregando, y también voy a agregar unas luces en las partes claras, obviamente, ¿verdad? O sea, como estas luces que recibiría el pastito, ¿verdad? O sea, es un detalle muy mínimo, pero que
como les he mencionado, esto da profundidad al observarlo, ¿verdad? Es como ahorita que veo el detalle, noto las letras de esto y ya no veo las letras de los colores de allá, pero aquí sí las alcanzo a ver. ¿Me explico? Entonces es lo mismo, aquí alcanzo a ver este detalle del pasto, de la profundidad de las pencas y todo eso, los poros de la piedra o del concreto. Entonces de eso se trata, ¿no? De generar este detalle, ¿verdad? Acá también tengo otro detalle de pasto, pues vamos a hacerlo igual. Aquí donde hay sombra, pues pongo un color oscuro, ¿verdad? Un verde oscuro, azul oscuro, para reforzarla, que se vea la texturita. Así líneas cortas hacia arriba, ¿verdad? Pero tampoco las hagan muy mecánicas, o sea, son como que le doy un jaloncito corto, pero lo hago. Y luego acá en la parte, digamos, clara, también voy a meter algunas sombras, pero ya con un verde menos oscuro. Y también se pudo haber quedado sin textura, pero desde mi parecer luce mejor que tenga la texturita así como definida, ¿no? A lo mejor si hubiera un jardín acá atrás, pues ya no le pondría tanta textura. Hasta ahí lo voy a dejar para no tardarme en toda la clase haciendo esto. Y también las luces, ¿verdad? O sea, le agregué algunas sombritas, pero ahora también refuerzo esa claridad o esa iluminación que se está generando. Y otra cosa también, fíjense cómo invado un poquito el peralte de esta plataforma, para que parezca como que el pasto está un poquito más crecido. Entonces, esos detallitos hacen la diferencia cuando ves un dibujo, pues digamos medio bien hecho y un dibujo bien hecho, ¿verdad? Alguien que se preocupó por este detalle de textura. Ahora, estas piedras, les digo, ese tono que tienen me gusta. Vamos a ponerle también una sombra de este lado en su base, ¿verdad? O cercana a la piedra. Vamos a reforzar un poquito estos colores o esta texturita, ¿verdad? Pues ya estamos con texturas, pues que sea con textura. Lo puse muy azul, lo voy a matizar un poquito con verde. Y ahora voy a agarrar un tono de café medio, no es un tono muy oscuro, y voy a pues denotar o marcar así algunos relieves, ¿verdad? No tiene que ser, digo, me puedo basar en la luz, ¿verdad? De dónde viene la luz para determinarlos. Pero pues bueno, también puede haber en medio, ahí ya tenía una sombra proyectada, entonces hay cosas que voy digamos, a simplificar. Y ahora voy a agarrar un tono también claro, es como un beige. Bueno, aquí dice ginger root. Creo que es, en español es, ¿cómo se llama? Lo que parece, es una raíz que se come, se me fue el nombre. Jengibre, exacto. Y le voy a cargar del lado de la luz un poquito, unos talloncitos o algo de esta textura. Ahí tenía una línea que quería borrar, ya la borré. Y reforcé un poquito la sombra proyectada de la macetera. El borde, en este caso, pues así alcanzo a notarlo. Y hacia atrás, o sea, les digo, no necesitamos rellenar todo de color. Estoy como metiendo tonalidades así muy aleatorias, nada más para que se genere ahí una textura muy simple y natural, ¿no? No necesito que se vea muy complicada la forma de la piedra, ¿ok? O sea, se va dando la complejidad, ¿ok? ¿Sí? Bueno, ahora vamos a la parte de concreto. ¿Cómo va de tiempo? 2:20, ya se va a acabar. Ok. Bueno, pues ni modo. Entonces voy a agarrar unos tonos grises, no sé, por ejemplo esos, otro y tal vez otro. Que es más oscurito, bueno, se me hace muy oscuro. Está mejor unas tonalidades grises. Y como les decía, bueno, tengo dos claros y dos oscuritos, entonces los claros los voy a, si la luz viene en esta dirección, pues los voy a aplicar en esa dirección, ¿verdad? Y los oscuritos los voy a poner en el lado contrario.
No tengo, o sea, no es ley que le tenga que poner a todos. Podría dejar algunos con el tono del piso, o sea, del fondo que ya hice. Así aleatorios también, o sea, no escojan, vayan ahí como que poniéndolos. Por acá también. Y lo voy degradando hacia el otro lado, ¿verdad? O sea, lo aplico. Este es más clarito, se va a notar un poquito más. Yo sugeriría que no usaran el blanco. El blanco vamos a dejarlo para los bordes o los realces de las uniones entre estas piezas. No se me desesperen, ahorita ya vamos a acabar. Entonces, recuerden que no estoy saturando de más el papel. O sea, todavía se percibe algo del papel en estos rellenos que estoy haciendo, ¿verdad? Eso también nos ayuda a que se vea cierta armonía en los colores. Y ahora voy a aplicar tonos oscuros en la otra dirección. En alguno pudiera coincidir que ponga los dos, ¿verdad? Uno oscuro y uno claro, y que se mezclen. Puede ser, por ejemplo aquí. Ya había puesto el clarito, pero ahora voy a meter este oscurito y que se mezclen ahí en medio hasta el otro extremo. Puedo regresar al tono claro y los voy mezclando intercaladamente, ¿verdad? Entonces, de esa manera vamos logrando un tono más grisáceo, ¿no? Sí se veía gris, pero muy cálido. Entonces, pues puede ser que logremos un tono de gris más oscurito, de esa manera. Por ejemplo, acá en la sombra también, o sea, en los que están en la sombra también puedo hacerles pues ese degradado, ese detalle de iluminación, ¿verdad? Que me puede servir para que se vean mejor. Ya nada más déjenme concluyo metiéndole algo de detalle a los bordes. Ya con esto cierro. Vale, aquí todo traten de manejarlo con degradados, o sea, no van tonos tan sólidos o tan parejos en las superficies. Entonces escojan un lado y lo van degradando, ¿verdad? Por ejemplo, aquí yo escogí el lado contrario a la luz en este detalle del peralte de este jardincito. Acá también tengo otro jardín, pues, tal vez ahí lo profundizo esa sombra, inclusive hasta con negro, ¿verdad? Un poquito de negro para que todavía se vea más oscura. Por aquí donde está la sombra proyectada se ve todavía más oscurita. Y luego con blanco le voy a hacer este borde un poquito más notorio, con una línea así intermitente, a mano alzada. También pudiera hacer con regla, pero decidí hacerlo así intermitente para que se vea como un poquito de, pues no sé, como si tuviera despostillado, ¿no? En algunas partes el concreto. Pudo haber sido también un gris claro, ¿verdad? ¿Me explico? Sí. Bueno, pues aquí paramos. Igual este otro volumen, o sea, pues tal vez sería matizarlo. Siento que hay mucha distancia entre estos dos colores. Tal vez tengo que acercarlo más o sea, usar un moradito claro, ¿verdad? O sea, yo creo que tal vez encajaría mucho mejor con el otro borde que tengo, pero también lo puedo oscurecer un poquito. Entonces vamos a tratar de emparejar los colores. O sea, les digo, no significa que no se pueda quedar una pared con el puro fondo de plumón, pero creo que, por ejemplo, esta sí lo necesitaba. ¿Ok? Bueno, nos vemos en la siguiente clase, ya veríamos